si nos ponemos a leer, investigar, es una actividad que nos vienen haciendo nuestros ancestros en la zona andina, al menos siempre, ¿no? Solo que ahora, por los efectos del cambio climático, creo que se ha previsto como una estrategia para, o a retomarla para poder subsistir en el campo, ¿no? Kikinkunaka, bajo un mismo soltamio, rikunajupangichi. En este momento estamos mirando un reservorio con cosecha de agua lluvia. Este es un sistema de riego para beneficio de 13 familias. Las compañeras de este sector manifiestan que en épocas de verano no pueden tener cultivos permanentes por la escasez de agua. Entonces, ya teniendo el agua constantemente, digamos que hay una producción constante y se puede vender y se puede consumir. El uso del agua es especialmente para la agricultura familiar, puesto que los páramos se encuentran en la parte alta y acá en esa parte no hay muchas, digamos, fuentes de agua que ayude para la agricultura de estas familias. Por lo tanto, se pensó en hacer cosecha de agua lluvia para implementar en los cultivos. EDECA, con sus conocimientos y su equipo técnico, vino hasta acá y miraron las problemáticas que había con relación a la escasez de agua y se tomó la experiencia del Ecuador y se la trajo acá. Entonces, primeramente se trajo una maquinaria para hacer el reservorio. Todas las familias de acá trabajaron en Minga. También aportaron con recursos económicos y lograron construir este reservorio que más o menos tiene una dimensión de 25 por 18 metros cuadrados. El tema de la cosecha de agua no es nuevo, ¿no? Si nos ponemos a leer, investigar, es una actividad que nos vienen haciendo nuestros ancestros en la zona andina, al menos siempre, ¿no? Solo que ahora, por los efectos del cambio climático, creo que se ha previsto como una estrategia para, o a retomarla para poder subsistir en el campo, ¿no? Porque la cosecha de agua pues se hacía siempre. Ahora más bien hemos intentado adaptar esas acciones que hacían antes, complementándolos con temas más técnicos, ¿no? Intentando ver si es potencial o no la recolección del agua en tales sitios. ¿Cómo lo definiríamos, al menos aquí en la zona? Una es el almacenamiento del agua lluvia, es aprovechar en los meses de agua lluvia para almacenar en una infraestructura adecuada, ¿no? Esa puede ser una especie de cosecha. La otra es adaptar un estanque pequeñito y cada que hay una lluvia y captar desde las cubiertas, captar desde las cunetas o captar de donde esté fluyendo, ¿no? Y aprovechar, no dejarla que se drene, sino más bien almacenarla, ¿no? Y la tercera en este caso es aprovechar los remanentes de agua, que es los excedentes de agua potable, que por ejemplo normalmente se fluyen, normalmente se drenan. Entonces aprovecharlos de eso y almacenarlos. El agua del reservorio se le utiliza ya en la época de verano. Por decir, si llovió una semana y ya la siguiente semana ya no llueve, pues toda esa agua que llovió la semana se le almacena en este reservorio. Pero las siguientes semanas que ya no llueve, pues ya de que necesiten van utilizando el reservorio. Y aquí en esta zona no hay agua para riego. Es una zona seca. La necesidad de ellos ha sido recoger el agüita que va por la cuneta, o en algunos casos tienen sobrantes del agua de consumo. Entonces, eso es lo que han visto la gente almacenar. En algunos casos tienen almacenados en tanques plásticos. Tenemos 3 sistemas comunitarios aquí. En estos casos lo que hemos hecho es la construcción de los reservorios, las líneas principales,
y hemos dejado a los beneficiarios que aporten con su riego parcelario, ¿no? En los sistemas familiares, más bien cada familia ha excavado su reservorio. Desde el proyecto hemos costeado la geomembrana para cubrir, que es lo más costoso, y nuevamente ellos ponen el sistema de riego parcelario. Sí es importante el sistema de riego parcelario porque a la final estamos intentando optimizar el agua y el trato de aplicar, pues si fuera canal abierto o en huachos, como lo llaman, se desperdicia. Entonces la idea es optimizarla desde el inicio hasta el fin. Así ha sido un poco la tópica de nuestro trabajo aquí. No olvides suscribirte al canal, activar la campanita y compartir. Nos vemos. Harisa. Uya ya baca foto.